Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un caso clínico de enfermedad alérgica en la vía respiratoria. Y me presento, soy el doctor Benjamín Cepeda Ortega, soy alergólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, tanto de pediatría como de alergia e inmunología. Actualmente me dedico a la práctica privada y actualmente soy tesorero del Colegio Mexicano de Pediatras, especialistas en inmunología clínica y alergia, COMPEDI. Vamos a empezar hablando sobre qué es la alergia. Es importante recordar que las patologías alérgicas actualmente son mucho más frecuentes y también tenemos mucho más educación médica que nos hace pensar y poder diferenciar a estos pacientes y empezar un tratamiento en un momento temprano, ya que aquel paciente alérgico, recordar que la patología alérgica es una patología crónico-inflamatoria. Y va a ser un paciente que va a estar con recurrencia de la sintomatología. Entonces, ante ese paciente con infecciones de repetición, con problema respiratorio alto, obstrucción nasal, rinorrea frecuente, estornudos más de 4 días a la semana, tos productiva, de promedio en la noche, siempre pensar o estar alertas y descartar si se trata de un problema alérgico. Si bien las alergias son respuestas exageradas del organismo, en las cuales siempre va a haber un mecanismo inmunológico involucrado, ya sean mediadas por IgE, que es lo más frecuente, o de acción retardada, no mediada por IgE, que normalmente los linfocitos T son los que se ven involucrados en esta fase, los TH17, TH22, y sobre todo lo vemos en patología respiratoria, dermatológica o a nivel gastrointestinal como alergia alimentaria, ¿no? Pero siempre que estamos hablando de alergia tiene que haber un mecanismo inmunológico involucrado que nos refiera qué patología está pasando, ¿no? Y sobre todo es en personas predispuestas. A esto nos referimos con la atopia, que es la predisposición genética a producir mayor exceso de inmunoglobulina E. Y eso nos hace mayor propensión a tener patologías alérgicas. Al final una alergia es una respuesta inapropiada, una respuesta exagerada, ¿no? Pero es una respuesta inflamatoria. Si se presenta en ojos se va a llamar conjuntivitis alérgica, si se presenta a nivel nasal se va a llamar rinitis alérgica, a nivel bronquial asma, a nivel dermatológico dermatitis atópica o se puede presentar como una urticaria con angioedema. A nivel gastrointestinal una alergia alimentaria, ¿no? Puede haber síndrome de alergia oral cuando el paciente empieza a referir síntomas solamente a nivel de la boca o cuando tienen reflujos de difícil control, estreñimiento, evacuaciones con sangre, la presencia de cólico, de mucho dolor abdominal te hacen pensar en un problema de alergia alimentaria. Y son frecuentes, son muy frecuentes las enfermedades alérgicas, afecta aproximadamente al 20% de la población y van a iniciar desde la infancia. Esto es algo muy importante. Como pediatras, como médico general, como médico de primer contacto, tengo que estar evaluando muy de cerca al paciente pediátrico que inicia con sintomatología crónica y repetitiva, ¿no? Se pueden presentar desde la infancia, van a durar durante la etapa adulta y también durante la senectud. Son patologías que si bien no se curan, se controlan y lo que estoy cambiando en este tipo de pacientes es la calidad de vida. Van a tener una buena calidad de vida, conociendo a lo que soy alérgico, voy a poder tener un control ambiental en la época en la que me expongo y de esta manera mejoro toda mi sintomatología. Son procesos frecuentes, eso también es algo importante, cada vez vemos más y hay un tema muy importante, contaminación y el problema del sobrecalentamiento global que estamos teniendo hace que persistan mayor tiempo los alérgenos, sobre todo inhalantes, los pólenes de árboles, pastos, malezas en el ambiente, y eso hace que el paciente continúe exponiéndose al alergeno durante todo el resto del día. Anteriormente sabíamos que tú estabas expuesto a pólenes normalmente entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, pero si esos pólenes están mezclados con partículas de contaminación, obviamente vas a prolongar a todo el día la exposición de estos alergenos. Entonces también son datos importantes y todo esto se traduce en consecuencias importantes a nivel socioeconómico. Es acudir frecuentemente a servicios de emergencia,
gasto a los pacientes en cuanto a medicamento y siempre te preguntan ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Siempre me tratan como una infección de vías respiratorias y siempre estoy tapado la nariz y siempre estoy tosiendo. Entonces lo que te está hablando es un proceso inflamatorio. Les hablaba de la atopia, y que era la predisposición genética a poder desarrollar las patologías alérgicas. Y esto es importante, cuando tengo un papá, un familiar en primer grado, papá, mamá o hermano con una patología alérgica, tengo un 30-40% de riesgo de poder heredar ese patrón al paciente que yo estoy evaluando en este momento. En cambio, si ambos padres son alérgicos, o si un padre y un hermano son alérgicos, puede aumentar el riesgo hasta un 70%. Entonces siempre la historia clínica va a ser fundamental. Cuando ustedes estén ante el paciente con sospecha de enfermedad alérgica, pregunten antecedentes de atopia. Antecedentes de asma, antecedentes de dermatitis atópica, alergia alimentaria, dermatitis atópica, ¿no? Urticaria, angioedema, algo que los haga sospechar más el problema que está teniendo este paciente. Si nadie es alérgico en la familia, cualquier persona tenemos un 10% de poder desarrollar patologías alérgicas. Si tengo un familiar, ya les decía, puede ir en un 30-40%. Si mamá es alérgica específicamente, hay un riesgo del 40% de que ese niño vaya a presentar una patología alérgica en algún momento de su vida. Y ya si ambos padres son alérgicos, hasta un 70% de riesgo. Específicamente nos vamos a centrar en la presentación a nivel de vía respiratoria baja, que es asma, la asma alérgica, ¿no? La enfermedad alérgica a nivel de vía respiratoria por excelencia va a ser el asma, que lo que significa es una inflamación crónica de la vía aérea, en la cual intervienen múltiples células del sistema inmunológico, linfocitos T, linfocitos B, liberación de citocinas, que van a favorecer la inflamación de estos pacientes, aunado a los antecedentes de atopia familiar. ¿Cómo se caracteriza? Porque el paciente va a presentar hiperreactividad a nivel bronquial, aunado a una obstrucción variable al flujo aéreo, va a haber una reducción en este flujo que va a causar la clínica de las sibilancias, los que los papás refieren como silbido de pecho, trae un gato, una olla expresa aquí en el pecho, ¿no? Que esa obstrucción va a ser reversible, significa que en el momento que yo dé un fármaco broncodilatador, voy a ayudar a que esa obstrucción se supere. Y existen diferentes fenotipos, no todos los tipos de asma van a estar involucrados en una patología alérgica. Existen el asma alérgica y el asma no alérgica. Dentro del asma alérgica conocemos la que es de inicio temprano y son pequeñitos menores de 1 año de edad que inician con patología de sibilancias recurrentes que acaban en urgencias por este tipo de problema, y la de inicio ya más tardío, ¿no? En la cual vas viendo que son niños que entre los preescolares, entre los 2, 5 años empiezan con patología. Y dentro del asma no alérgica, no todas las asmas van a ser eosinofílicas, se puede dividir en eosinofílica o neutrofílica, pero siempre ante un paciente que estamos refiriendo un problema asmático, nos estamos refiriendo a un paciente con una patología crónica inflamatoria a nivel de la vía aérea baja. Específicamente hablando del asma alérgica, va a haber datos que nos van a ayudar a evaluar o saber si sí realmente es una patología alérgica, como son el inicio de edades tempranas. Entre más temprano inician esta sintomatología, mayor riesgo tiene que sea un problema alérgico. La presencia de una inmunoglobulina sérica total por arriba de 100 o lo equivalente al valor normal para la edad. Recuerden que en pediatría existen valores normales por edad. Y si la IgE está superior al valor normal para su edad, te hace sospechar que sí es un problema alérgico y tienes que hacer pruebas para conocer a qué es alérgico ese paciente. Pruebas cutáneas, evidentemente ya tienes una IgE alta, ahora tienes que conocer qué de lo que hay en el medio ambiente le está causando ese problema. Entonces ya hay una sensibilización a aeroalergenos y a alérgenos alimentarios que seguramente están involucrados en esta patología. Y la otra es clínica de rinitis alérgica. El 75% de los pacientes con asma van a tener síntomas de rinitis alérgica, que es obstrucción nasal, estornudo frecuente, rinorrea constante, que puede ser hialina o pues se puede empezar a hacer ya más espesa. La obstrucción nasal, que es lo más importante, por lo cual hacen ir al paciente al médico. ¿Por qué? Porque no puede respirar, porque ronca, porque es un niño que todo el tiempo tiene gripa, ¿no?
Entonces, ante los datos de una rinitis alérgica, siempre buscar si ese paciente también tiene síntomas a nivel de vía aérea baja. El 50% de los pacientes con rinitis tienen asma, a diferencia del 75% de los pacientes con asma tienen rinitis. Entonces, siempre evaluar una misma vía aérea que empieza en nariz y acaba en bronquio. Existen las guías que todos conocemos, las guías GINA, que nos ayudan a poder evaluar a los pacientes con asma y a darle la clasificación y a ver el tratamiento que vamos a tener. Entonces, a continuación tendremos un caso clínico en el cual hablaremos sobre cómo clasificar el asma, qué dispositivos utilizar y cómo utilizar nebulizaciones en este tipo de pacientes. Gracias. Entonces, llega con ustedes una escolar femenina de 6 años de edad, religión católica, va en primero de primaria, es originaria de Metepec, del Estado de México. Como antecedentes importantes tiene abuela paterna fallecida por cáncer cervicouterino, abuelo materno con diabetes mellitus e hipertensión arterial, madre con rinitis alérgica, todo lo demás está negado. Dentro de los antecedentes personales patológicos, presenta crisis asmáticas desde el año de edad, años 6 meses. Y ahorita tiene 6 años cuando llega con ustedes. Cada mes acude al servicio de urgencias para recibir nebulizaciones. Le dan broncodilatador y esteroides, se lo dejan 3-4 días, en la mayoría de las ocasiones recibe antibiótico y frecuentemente le administran esteroide intramuscular. O sea, llega, lo inyectan y se va. Y al mes siguiente la tenemos otra vez ahí, ¿no? Antecedentes personales no patológicos, tiene su esquema de vacunación incompleto. ¿Por qué? Porque falta la 4ª dosis de neumococo, falta el refuerzo de sarampión, rubiola, parotiditis y varicela, que normalmente lo ponemos a los 6 años de edad. No cuenta con ninguna dosis de hepatitis A y tampoco cuenta con dosis de meningococo. Acude con ustedes porque hace 48 horas inicia con presencia de tos productiva, es persistente, de predominio nocturno, interfiere con el sueño, ya la mamá refiere que no puede dormir bien, se está levantando frecuentemente, no puede dormir acostado. En ocasiones es emetizante, disneizante, no ha llegado a ser cianosante, exacerbada con el ejercicio, con el aire frío y con la risa. No refiere fiebre. A la exploración física presenta sibilancias audibles a distancia. No necesito ni siquiera el estetoscopio para checarlo. Trae datos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, disociación tóraco-abdominal y en el momento que ustedes toman una saturación está en 85% su saturación de oxígeno. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Pues estamos ante un paciente con una crisis asmática, una exacerbación del asma. Seguramente trae una descompensación por alguna infección respiratoria. Recuerden que siempre en época de frío, septiembre a febrero, las infecciones respiratorias van a ser muy frecuentes y de 10 veces que nos enfermamos, 8 son virales. No por tener fiebre necesitamos antibiótico, no porque sea moco verde necesitamos antibiótico. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y si recuerdan, ella refería que múltiples veces que caía con las crisis le daban antibiótico. Solicitamos estudios y entonces tiene una biometría hemática donde tiene una hemoglobina de 13.5, normal para su edad, hematocrito de 44, 317.000 plaquetas, 10.500 leucos, tiene predominio de linfos, 55% que le quedan en 5.775 y neutros de 30%, 3.150, normales para su edad. Tiene 15% de eosinofilia, ojo, esto es algo importante, que le quedan en 1.575 eosinófilos, una velocidad de sedimentación globular en 35, recuerden que lo normal es de 0 a 10. Me está hablando que trae una patología crónico-inflamatoria en esta vía aérea. Le piden una IgE sérica total y la reportan en 478 unidades internacionales por mililitro. El valor normal para su edad es de 1.07 a 68.9. Está en 478. No hay duda que tiene un problema alérgico. Siempre que vean eosinofilia y que vean una IgE alta, acuérdense pedir coproparasitoscópicos en serie de 3. En México somos un país donde las parasitosis son endémicas, son muy frecuentes y una causa frecuente de tener elevación tanto de IgE como de eosinófilos son las parasitosis. Cuenta con 3 coproparasitoscópicos negativos. Entonces estamos ante una escolar francamente alérgica que tiene un asma no controlada, la cual acude frecuentemente a urgencias y que ahorita que está llegando con ustedes está llegando en un caso de crisis asmática, ¿no?
¿Qué plan le dejaron? Empezaron con un beta 2 de corta acción, utilizando espaciador, y eso es muy importante, 2 disparos cada 20 minutos durante 1 hora, que es la crisis el manejo en rescate, posteriormente a cada 4 horas. O también puedes utilizar nebulizaciones en este caso, ¿no? Si el paciente llega a un servicio de urgencias, si llega a tu consultorio y tú tienes nebulizador, claro que también la puedes nebulizar. Tienes las dos opciones, tanto utilizar el medicamento con espaciador o iniciar terapia con nebulizaciones, ¿no? Y también, ¿qué medicamento vas a utilizar? Un beta 2 de corta acción, un corticosteroide inhalado y solución fisiológica. Recuerden que el volumen total del líquido que tú vas a utilizar en un nebulizador no debe ser mayor a 3-4 mililitros. Y tampoco todas las soluciones van a venir presentes para poderlas nebulizar, ¿no? Cuando utilizas suero fisiológico al 0.9%. En México solamente tenemos 2 presentaciones de esteroide inhalado, que es fluticasona y budesonida. Y beta 2, que lo puedes utilizar el salbutamol, que es el que viene la presentación para poder nebulizar, ¿no? O la combinación salbutamol bromuro de hipatropio. ¿Cuánto tiempo dura una nebulización aproximadamente? De 15 minutos a 30 minutos. ¿Cuánto dura el poner una cámara espaciadora con el dispositivo del inhalador de dosis medida? 10 segundos, ¿no? Lo nebulizas durante 15-20 minutos en 3 ocasiones, con diferencia de 30 minutos entre cada una. Y algo muy importante es empezar terapia antiinflamatoria de mantenimiento. Ese paciente lo vas a sacar de la crisis, pero necesitas ya empezar terapia de mantenimiento para que no regrese en 15 días o en un mes con la misma patología, ¿no? Entonces iniciamos mantenimiento con terapia combinada. En este caso puedes utilizar un beta 2 de larga acción, ya sea salmeterol o formoterol, asociado a un corticosteroide inhalado, fluticasona, mometasona, budesonide, que son las presentaciones con las que contamos en el mercado mexicano. Y este paciente sí es candidato a dar un ciclo corto de esteroide. El paciente viene en una crisis, por más esteroide inhalado que dé, no voy a ayudar a salir tan rápido de esta crisis, entonces es una indicación precisa de utilizar un ciclo corto de esteroide en una dosis de 1 a 2 miligramos kilo por día, no más de 10 días, la media es de 5 a 7 días, de prednisona o equivalente, y con eso el paciente va a recuperar bastante bien. Entonces, el diagnóstico que tenemos de esta paciente es una asma alérgica no controlada. Trae una crisis asmática y una infección viral de vías aéreas superiores. Recordar que los síntomas típicos de un asma es silbido, dificultad para respirar, tos productiva, de predominio en la noche, pero puede ser inclusive durante todo el tiempo. Se exacerba con cambios de clima, se exacerba al momento de hacer una actividad física, subir escaleras, al momento de reírse o llorar. Y en niños menores de 6 años frecuentemente llega a ser emetizante. El niño empieza a llorar, tose, hasta que se vomita y el contenido pues es moco, ¿no? Lo que está expulsando. En niños mayores también te pueden llegar a referir como sensación de opresión torácica, no les duele al momento de respirar, o sienten una carga, sienten como el pecho cerrado, apretado, ¿no? Y es una obstrucción reversible. ¿Qué significa esto? En el momento que yo doy un broncodilatador, ya sea un beta 2 de corta acción, un beta 2 de larga acción, un anticolinérgico de corta o larga acción, voy a tener ruptura de este broncoespasmo y voy a poder liberar esa obstrucción que estaba teniendo el bronquio para poder tener una buena entrada de aire a estos pulmones. También recordar que contaminación, tabaquismo pasivo son datos importantes en los cuales el paciente va a tener exacerbación de estas crisis. Época invernal, las infecciones virales son una de las principales causas de recaída por crisis. Entonces en estos pacientes siempre recuerden, revisen oído, revisen nariz, revisen faringe. Pueden tener una rinofaringitis, pueden tener una otitis, que fue el pivote que hizo que toda esta exacerbación diera lugar por la inflamación que está causada en ese momento, más la inflamación crónica que tenía el paciente.
Si recordamos el manejo de asma en pacientes entre 6 y 11 años que dicta las guías GINA, pues este paciente está entrando en un paciente entre paso 3 y paso 4, en el cual lo que voy a necesitar es administrarle, o sea, sí sacarlo de la crisis, pero administrarle de mantenimiento una terapia combinada de corticosteroide con beta 2 de larga acción para ayudar que este paciente no recaiga constantemente. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 3 meses. Menos de ese tiempo este paciente no va a mejorar y las recaídas van a ser muy frecuentes. El ciclo corto lo dejo solamente por 7 días, así como al inicio lo suspendo y no tengo que empezar a hacer reducciones paulatinas. Nunca lo utilicen más de 10 días. Si el paciente por algo se le barre y toma más de 10 días, ahí sí ya no puedo suspender de golpe el tratamiento y tengo que hacer una reducción paulatina, porque sí va a haber bloqueo del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Pero en el caso de un ciclo corto no lo necesito más de 7 días y la resolución va a ser bastante buena, junto con una terapia de rescate con un beta 2 de corta acción. Puede ser un beta 2 de larga acción, como el bromo de tetropio, que en pacientes a partir de los 6 años de edad está ya autorizado en guías para poderlos utilizar, o terapia combinada de un beta 2 tipo salbutamol con bromo de ipatropio. ¿Qué dispositivo vamos a utilizar para poder administrar los medicamentos? Todo dispositivo que venga en el inhalador de dosis medida, como son estos, todos los inhaladores de dosis medida, en la presentación que venga, voy a utilizar una cámara espaciadora. Hay diferentes tamaños, ¿no? Hay las pequeñas para niños menores de 1 año, hay las que podemos utilizar en pacientes con del año de edad a los 10 años y las de adulto. Van a irse ajustando la mascarilla dependiendo de la edad del paciente. Siempre importante quitar la tapa del medicamento, poderlo introducir, tapar nariz y boca, disparar y contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y si estoy en casa, si estoy fuera y no estoy en un medio hospitalario donde puedo administrar una nebulización, puedo iniciar con esto y la respuesta va a ser adecuada para estos pacientes. Mayores de 7, 8 años de edad pueden utilizar la cámara espaciadora ya sin mascarilla. Ahí sí va a cambiar porque el paciente lo que tiene que hacer es hacer una fuerte inhalación, hacer una apnea de 10 segundos y soltar el medicamento. Si al paciente le cuesta trabajo hacer este tipo de dinámica, utilizando la cámara espaciadora no voy a tener problema. Y si no tengo esta opción, tengo la opción de utilizar un nebulizador. En el caso de un nebulizador, ¿para qué me va a servir este dispositivo? Va a transformar líquido en una solución en aerosol y lo voy a utilizar para poder depositar el medicamento en la vía aérea, en las partes más distales de esa vía aérea donde yo quiero que entre. Y esto es algo muy importante. Los dispositivos que tú utilizas para poder administrar los medicamentos es dependiendo a qué vía aérea quieres llegar, ¿no? Entre micras entre partículas entre 1 y 6 micras son las que se van a depositar en el bronquio pequeño, en el bronquio de calibre mediano y las que te van a ayudar a tener una mejor respuesta. Partículas menores a 1 micra se van a quedar en los bronquios terminales y en los alveolos, y partículas entre 6 y 20 micras, o sea grandes, se van a quedar en vía aérea alta, se van a quedar en nariz, en tráquea, no van a llegar. Más de 20 micras de la partícula se va a perder, ¿no? Se va a quedar en la vía aérea y ya no me va a ayudar. Entonces los nebulizadores, existen diferentes presentaciones y lo que van a hacer, como les repito, es transformar un líquido en un aerosol y siempre conectarlo. Los más prácticos son los que vamos a utilizar, por ejemplo, los neumáticos, los tipo jet. Existen también ultrasónicos, existen de malla fina, que son más portátiles, pero este es un muy buen ejemplo de un nebulizador. Siempre vamos a tener que conectarlo a una fuente de luz. Vamos a tener que utilizar el conducto que va a ir al aparato, y al recipiente donde vamos a administrar el medicamento. En este recipiente no más de 4 mililitros, normalmente
estoy utilizando una jeringa de 3 mililitros donde aplicamos el broncodilatador junto con el corticosteroide y la solución fisiológica. En el caso de esta paciente, que es una pacientita de 6 años, estamos administrando 0.3 de mililitros de salbutamol, 1.7 mililitros de suero fisiológico y 1 mililitro de budesonida en el caso del corticosteroide inhalado. Conectamos, vemos que está bien y empezamos la nebulización en el botón de encendido. Y lo que quiero que vean es que va a empezar, no sé si se alcanza a ver, pero empieza el medicamento. El paciente tiene que colocarlo en vía aérea y empieza a respirar. Se va a hacer una nube en la cual el líquido se va a estar haciendo aerosol para que el paciente pueda estarlo respirando 15 a 20 minutos para que de esta manera llegue a vía aérea baja y tenga una mejoría en la sintomatología de su obstrucción de vía aérea. Es importante que sepamos utilizarlos, es importante que tengamos en nuestro consultorio, que tengamos en los servicios de urgencia este tipo de aparatos que nos van a ayudar en los pacientes siempre en época invernal. Los pacientes con crisis asmática van a ser frecuentes que lleguen, entonces el saberlo utilizar, el saber que existen diferentes presentaciones, les repito, no todo lo que conocemos que venga en ampolletas se puede nebulizar. Entonces, específicamente en México tenemos salbutamol para nebulizar, tenemos presentación de salbutamol con bromo de ipatropio, y de corticosteroides tenemos budesonide o fluticasona, que son las que podemos utilizar para su uso en nebulización. El uso de una nebulización va a ser en una etapa de rescate, 2, 3, 4 días, o en el momento en el que el paciente llega a urgencias, rompo ese broncoespasmo, mejoro la saturación. Esa paciente llegó saturando en 85%, lo normal para su edad es de 90 para arriba, idealmente 94% para arriba. Entonces, nebulizamos a la paciente, logramos una saturación por arriba del 90%, esa paciente se puede ir a casa con un tratamiento de mantenimiento, con un tratamiento de rescate en ese momento y con vigilancia en una semana. Si el paciente no rompe el broncoespasmo, va a ser un paciente que seguramente se va a tener que quedar en vigilancia en servicio de urgencias, y si va empeorando, va a ser un paciente que incluso va a tener que llegar a terapia intensiva. Entonces, el problema real de este caso clínico fue que era una paciente que empezó su sintomatología respiratoria desde el año de edad, año y medio, y actualmente está llegando con nosotros a los 6 años cuando estamos sabiendo a qué es alérgica. Necesitamos el apoyo de un alergólogo, el cual va a realizar las pruebas de alergia. Esta paciente resultó alérgica a ácaros del polvo y la época de mayor exposición es justo de septiembre a febrero, y a cucaracha. Entonces esta paciente se estabilizó, se le dio tratamiento de mantenimiento, se le hace control ambiental. Esto es muy importante, utilizar fundas antiácaro para utilizarlas ya sea en sus almohadas o en su colchón. Si se duerme con los papás, que no es lo más adecuado, obviamente va a tener que estar también cubiertas las cama de los papás. Lo ideal es que duerma en su habitación y en su cuarto. Y cosa importante, siempre que se haga el aseo de la casa, la niña no puede estar presente porque entonces se va a exponer a lo que ella es alérgica y va a empezar continuamente con los datos de respuesta inflamatoria a nivel de vía respiratoria baja. Se tiene que, todo lo que vamos a usar, ya sea un nebulizador o inhaladores de dosis medida, explicarle perfectamente al paciente cómo administrarlo, qué medicamentos utilizarlos y cómo lo vamos a mantener. Algo importante con esta mascarilla, siempre los pacientes tienen que estar sentados. Si el paciente se acuesta, va a dejar de producir esta nube del medicamento y entonces va a dejar de nebulizar y ya no se va a poder estar administrando el medicamento de una manera adecuada. Entonces, siempre estar seguros que el paciente conoce y que entiende el tratamiento que estamos administrando en él para que tengamos una resolución de sus síntomas. Siempre realizar, acuérdense, higiene bucal, lavado del equipo, si es un solo paciente que está utilizando esto, de todos modos que lo lave, y en los servicios de urgencias obviamente esto entra a esterilización para no estar contribuyendo a mayor incidencia de infecciones respiratorias, ¿no? Y infecciones a nivel de nosocomiales.
Algo importante de los nebulizadores: no necesitas coordinación, no necesitas el disparar y que haga la apnea o disparar y que el paciente esté contando. Con que administres el medicamento y el paciente se quede sentado. Digo, niños menores de 6 años es un poco difícil en el sentido de que se asustan por el ruido. Existen nebulizadores que hacen menor ruido, los ultrasónicos hacen menor ruido, los de malla hacen menor ruido, y entonces también esto ayuda. Y tiene que ser obviamente un aparato que tenga una seriedad importante, o sea, que sean buenos aparatos para que sepas que vas a administrar un buen medicamento y que el respaldo de la marca que estás utilizando pues sea adecuada y que favorezca a la mejoría de estos pacientes. Muchas gracias por su atención, fue un placer haber estado con ustedes y espero vernos pronto en otra de estas cápsulas. Cuídense mucho, hasta luego.